El amor cubre una multitud de pecados. Es decir, por amor hacia el prójimo, Dios perdona los pecados de quien ama. El obispo Teófano tuvo por nombre en el mundo George Vasilievich Govorov y nació el 10 de enero de 1815 en un pueblo cerca de Orel, donde su padre era el sacerdote. Así, desde las primeras impresiones de juventud, vivió con la iglesia. Estudió primero en la Escuela Preparatoria Teológica de la ciudad de Liven, luego en el Seminario de Orel. Por difíciles que fueran las condiciones severas, a veces crueles, de la escuela teológica en ese momento, esta misma escuela dio a sus pupilos un fuerte temple mental. De 1837 a 1841 continuó su educación en la Academia Teológica de Kiev. Se puede decir con seguridad que el joven estudiante fue varias veces a Laura, es decir, monasterio, de las cuevas de Kiev, y en medio de estos recuerdos pudo haber concebido ahí la resolución de dejar el mundo. Incluso, antes de terminar el curso, fue tonsurado monje. Después de su tonsura, Teófano, junto con otros monjes recién tonsurados, se dirigió a Laura a ver al conocido padre Partenio. El anciano les dijo: ustedes, monjes eruditos, que han tomado varias reglas sobre sí mismos, recuerden que una cosa es la más necesaria de todas: rezar, y rezar incesantemente en su mente y corazón a Dios. Habiendo terminado el curso con una maestría, el hieromonje Teófano fue asignado como rector temporal de la Escuela Teológica Kiev-Sofía. Después fue rector del Seminario de Novgorod y profesor y ayudante del supervisor de la Academia Teológica de San Petersburgo. Este trabajo meramente escolar no le satisfizo y pidió ser retirado del servicio académico. Fue asignado como un miembro de la misión rusa en Jerusalén. Después fue elevado al rango de archimandrita y fue designado como rector del seminario Olonets. Poco después fue transferido a Constantinopla como sacerdote principal de la iglesia de la embajada, luego llamado San Petersburgo, para ser rector de la Academia Teológica y supervisor de instrucción religiosa en las escuelas seculares de la capital. El 9 de mayo de 1859 fue consagrado obispo de Tambov. Ahí fue establecida la Escuela Diocesana para Señoritas. Durante su estancia en la diócesis de Tambov, el obispo Teófano llegó a amar la aislada ermita Visha. En el verano de 1863 fue transferido a Vladimir, donde sirvió por 3 años. Ahí también él abrió una escuela diocesana para señoritas. Sirvió en la iglesia a menudo, viajando mucho a través de la diócesis, predicando constantemente, restaurando iglesias, y vivió de todo corazón con su rebaño, compartiendo con ellos alegrías y tristezas ambas. El fin principal de nuestra vida es vivir en comunión con Dios. Con este fin, el Hijo de Dios se encarnó para regresarnos esta comunión divina que se perdió por la caída en el pecado. A través de Jesucristo, el Hijo de Dios, entramos en comunión con el Padre y así logramos nuestro propósito. En 1861, el obispo Teófano estuvo presente en la apertura de las reliquias de San Tijón de Zadonsk. Este evento debió producir una muy fuerte impresión en él, ya que tenía mucho en común con San Tijón. Él había amado tanto a San Tijón desde su más tierna edad y siempre había pensado en él con tanto entusiasmo que cuando llegó el tiempo para la canonización de este gran maestro y protector del pueblo, la alegría del obispo Teófano fue inexpresable. En 1866, el obispo Teófano solicitó ser relevado como obispo de Vladimir y fue nombrado principal de la ermita Visha. Poco después, nuevamente a petición suya, fue librado incluso de este deber. ¿Qué razones persuadieron al obispo Teófano, lleno de fortaleza, a dejar su diócesis y retirarse a la soledad? Varios son los caracteres y dones del hombre. Difícil para él estar entre el mundo y aquellas demandas a las que uno debe ceder como consecuencia de la corrupción humana. Su ilimitada bondad de corazón,
una mansedumbre como la de una paloma, su confianza en las personas y su indulgencia. Todo esto indicaba que no le correspondía vivir en medio de las irreconciliables disputas de la vana vida mundana. Fue muy difícil para él ser un líder, especialmente en una posición tan importante como la de obispo. Su confianza pudo haber sido traicionada. Nunca pudo dar las reprimendas necesarias. Además de esto, sintió el llamado a dedicar todas sus energías a los escritos espirituales. En cuanto a él personalmente, deseaba entregar todos sus pensamientos solo a Dios, a quien amaba totalmente. Deseaba que nada pudiera interrumpir la completa comunión con Dios que fue tan querida por él, y dejó el mundo para estar solo con Dios. Hubo un ejemplo que el obispo Teófano mantuvo constantemente ante sus ojos: San Tíjon, de quien se había sentido tan motivado desde su juventud y quien también, dejando una diócesis, se convirtió en un benefactor espiritual de todo el pueblo ruso. Ciertamente, al retirarse de su diócesis, el obispo Teófano pensó más que nada en la salvación de su propia alma, mediante la entrega completa de cada pensamiento y respiración a Dios. Pero la palabra de Cristo se realizó en él. En reclusión, invisible a la gente, se convirtió en una figura pública de magnitud enorme. Él buscó solo el reino de Dios y su gran importancia para el mundo fue unida a él. El domingo 2 de julio de 1866, el obispo se despidió de su rebaño. Después de servir en la liturgia, el obispo dio su último sermón en medio de un silencio de muerte, en el que solo se escuchaba un llanto silencioso ocasional. Y allí comenzaron 28 años de una vida solitaria y plena de labores ininterrumpidas. En verdad uno puede conocer el objetivo final del hombre, la comunión con Dios, y uno puede describir el camino hacia Él, la fe, y caminar en los mandamientos con la ayuda de la gracia divina. Los primeros 6 años, el obispo iba a todos los servicios y a la liturgia matutina. En la iglesia estaba de pie sin moverse, sin inclinarse, con los ojos cerrados para no distraerse. En los días de fiesta, por lo general, oficiaba. A comienzos de 1872, sin embargo, interrumpió toda relación con la gente, excepto con el sacerdote principal y con su confesor. Dejó de asistir a la iglesia del monasterio. En su lugar, construyó con sus propias manos, en sus aposentos, una pequeña iglesia dedicada al bautismo del Señor. Los primeros 10 años celebró la liturgia en esta iglesia todos los domingos y días de fiesta. Y durante los siguientes 11 años, todos los días, oficiando completamente solo, a veces en silencio, a veces cantando. Ya no parecía ser un hombre, sino un ángel con mansedumbre infantil y dulzura. Cuando la gente venía a él por diversos asuntos, decía lo necesario y se sumergía de nuevo en la oración. Comía solo lo suficiente para no perjudicar su salud. Todo lo que recibía lo mandaba por correo a los pobres, dejando para sí solo lo necesario para comprar libros. De sus publicaciones, que se distribuyeron rápidamente, no recibió nada, con la esperanza de que se vendieran tan barato como fuera posible. En sus raros momentos libres de oración, lectura o escritura, se dedicaba al trabajo manual. Pintó excelentes iconos y fue experto en tallado en madera y en la cerrajería. Cada día, el obispo Teófano recibía de 20 a 40 cartas y respondía a todas ellas. Con extraordinaria sensibilidad, penetraba en la situación espiritual del autor y calurosamente, claramente y en detalle, respondía a la confesión de un alma angustiada. Sus cartas, que aparecieron publicadas después de su muerte, impresionan por su frescura, sensibilidad, profundidad y fuerza de sus sentimientos, simplicidad, cálida preocupación y cordialidad. Y así vivió, dirigiendo desde su reclusión a los creyentes que venían a él desde lejos, sedientos de salvación. Algunas palabras
podrían ser dichas sobre los libros del obispo Teófano. Habló sobre todo desde su experiencia y de forma sistemática, como un hombre que había pasado por las diversas etapas del desarrollo espiritual en las cuales él quería guiar a los demás. Un pecador evidente se volverá hacia el bien más fácilmente que un pecador secreto, que se esconde bajo el manto de las virtudes visibles. La vida del obispo Teófano pasó sin ser vista por el mundo y la muerte también le llegó en soledad. En sus últimos años, su visión comenzó a fallar, pero no abandonó su incesante trabajo, continuando una parte de su tiempo de la misma manera estricta de siempre. Por las noches, su asistente de celda preparaba todo para la celebración de la liturgia. Después de la liturgia, el obispo pedía té con un golpe en la pared. A la 1, comía, en días que no había ayuno, un huevo y un vaso de leche. A las 4 tomaba té. Después de eso, no comía más durante el resto del día. A partir del 1 de enero de 1894, hubo varias irregularidades en su rutina. El 6 de enero, a las 4:30 de la tarde, su ayudante, notando la debilidad del obispo durante esos días, aunque sin embargo continuaba escribiendo después del mediodía, miró en su habitación. El obispo yacía en la cama sin vida. Su brazo izquierdo descansaba sobre su pecho y su brazo derecho estaba doblado como para la bendición de un obispo. Durante 3 días su cuerpo permaneció en la pequeña iglesia de su celda y durante otros 3 días estuvo en la catedral sin sufrir corrupción. Cuando fue investido con las vestiduras de obispo, el rostro del difunto se iluminó con una sonrisa alegre. El obispo Teófano murió a la edad de 79 años. Fue enterrado en la desconsolada catedral de Kazán. En la celda del obispo Teófano todo era extremadamente simple, incluso escaso. Las paredes estaban vacías, los muebles viejos. Un armario que valía 1 rublo, un cofre de 2 rublos, una mesa rústica, un antiguo soporte de lectura, una cama plegable de hierro y sofás de madera de abedul con asientos duros. Había un baúl con instrumentos para trabajos de torneado, carpintería y encuadernación, equipo fotográfico, un banquillo para serruchar y un banco de carpintero. Había un hábito de algodón gris, una panaguía de madera, una cruz pectoral de madera, un telescopio, un microscopio y atlas anatómicos y geográficos. Y luego los libros. Libros innumerables, sin límite, en ruso, eslavo, griego, francés, alemán e inglés. Entre ellos, había una colección completa de los Santos Padres, una enciclopedia teológica en francés en 150 volúmenes, la historia de Rusia de Soloviev, historia universal de Schlosser, las obras de los filósofos Hegel, Fichte, Jacobi y otros, trabajos sobre historia natural de Humboldt, Darwin y otros. Uno recuerda sus palabras. Es bueno comprender la estructura de las plantas, de los animales, especialmente del hombre, y las leyes de la vida. En ellos se revela la sabiduría de Dios, la cual es magnífica en todo. Además, había un inmenso número de iconos, una imagen del Serafín de Sarov y muchos iconos pintados por el propio obispo. El gran jerarca está oculto de nosotros en cuerpo, pero su espíritu vive en las divinamente sabias obras impresas que dejó. En la persona del obispo Teófano, como ha expresado el arzobispo Nicandro de Vilna, tenemos un maestro cristiano universal, aunque no haya hablado, una figura pública, aunque en reclusión, un predicador de la iglesia que fue escuchado en todas partes, a pesar de que en sus últimos años no fue visto en ninguna iglesia, un conocedor misionero de errores sectarios, a pesar de no salir a campo abierto de la actividad misionera, una lámpara brillante de la doctrina de Cristo para el pueblo ortodoxo, a pesar de que se ocultó de la mirada de la gente. Poseyendo apenas los suficientes bienes terrenales, aún enriquece a todos con la abundancia espiritual de su enseñanza. Sin buscar la gloria temporal y terrenal, continúa siendo honrado tanto por las personas como por la ciencia teológica,
así como por varias instituciones. Todos los problemas provienen de una perspectiva mental que es demasiado amplia. Es mejor bajar humildemente los ojos hacia tus pies y definir el rumbo de tus pasos hacia la verdad.